Buenos días, querida iglesia. Estamos contentos que nos acompañen la mañana de este domingo para poder juntos alabar a nuestro Dios, para que podamos clamar a Él por medio de la oración y para que podamos buscar las palabras de vida que solo Él nos ha dado. Damos gracias a Dios por las herramientas tecnológicas con las que contamos para poder seguir en contacto a pesar de la situación. Bienvenidos sean todos los miembros de Comunidad Cristiana Roma. Les abrazo muy fuerte y les extraño mucho. Y quiero recordarles que en esta temporada no estamos solos. Somos una familia, somos parte de un cuerpo y la cabeza de este cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos por su Espíritu. Así que les animo a que nos busquemos los unos a los otros durante esta temporada y nos animemos a hacer las buenas obras para con otros para poder así llenar la tierra de la gloria de Dios. Bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez. Queremos compartir con ustedes lo que hacemos cada domingo como familia: adorar a nuestro Dios, clamar a Él en oración y buscar su consejo a través de la palabra. Sean bienvenidos todos ustedes. Y si estás aquí porque le diste por error al link, quiero recordarte que para Dios no hay casualidades. Estamos seguros que Él quiere hablar directamente a tu corazón. Síguenos a través de las diferentes redes sociales de Comunidad Cristiana Roma y te animamos a permanecer hasta el final de esta reunión. Y para la iglesia en general, les animo a que sigamos firmes confiando en el Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y todo esto no se sale de su perfecta voluntad. Así que sigamos siendo testigo de su amor en esta tierra, en el confinamiento. Les acompaño a adorar a nuestro Dios a través de la siguiente alabanza y a permanecer aquí hasta el final de la reunión. Gracias. ¿Qué tal, familia? Un gusto estar con ustedes en este enlace, deseando que Dios les esté bendiciendo a ustedes y a toda su familia. Pues bueno, vamos a cantar juntos unas alabanzas que expresan del amor, de la misericordia, de la fidelidad que Dios ha tenido para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y este libro de Jonás es un libro único entre los profetas del Antiguo Testamento. Pues a diferencia de los demás escritos proféticos, este no registra como tal las palabras de Dios comunicadas a los hombres en boca de los profetas, sino que se trata de la historia de un profeta. Es en un sentido autobiográfico, para comunicarnos la voluntad y carácter de Dios a nosotros. El libro de Jonás, el autor del libro de Jonás, pues es Jonás, quien escribe en tercera persona de sí mismo. Y Jonás es un profeta de profesión. Bueno, fue un profeta de profesión. Hijo de Amitai, dice la escritura, como lo observamos en el versículo 1 de este libro. Él era originario de Gat Hefer, de la tribu de Zabulón, en la región baja de Galilea, al norte de Israel, como a unos 5 kilómetros de Nazaret. Y esto lo pueden encontrar en 2 de Reyes 14:25, cuando también se menciona al profeta Jonás profetizando en favor del rey o del entonces rey Jeroboam II. Durante su reinado de 41 años, por ahí de los años 823 y 782 a.C. Y en este pasaje Jonás se describe como un siervo de Dios. Pues este es Jonás, y este es el autor de este libro. Un libro que nos ayudará mucho a comprendernos a nosotros mismos. Ahora bien, dicho esto, la fecha aproximada del libro de Jonás se sitúa alrededor del año 760 a.C., bajo el supuesto de que el libro se escribió un par de décadas posteriores a los eventos históricos que aquí se registran. Y aquí Jonás nos relata su ministerio en retrospectiva. Jonás narra la historia de manera clara
pero llena de ironía y también con algo de humor. El diseño de este libro, como lo resume muy bien Bible Project, es hermoso y simétrico, ¿no? Dicen ellos, está perfectamente emparejado, alternando los encuentros entre los principales actores. A lo largo de estos 4 capítulos, como veremos más adelante, esta estructura, estos actores interactúan de manera alterna. Vemos a Dios, vemos a los marineros, a los ninivitas y hasta la naturaleza. Y en cada uno de ellos Jonás interactuando y mostrando con diferentes contrastes. Principalmente vemos el contraste entre la obstinación de Jonás y el arrepentimiento de los paganos. También vemos contrastes entre la dureza del corazón de Jonás y la gran misericordia de Dios. Y estos contrastes pues están sazonados además por las irónicas respuestas de cada uno de los personajes, ¿no? El profeta se muestra como rebelde, ¿no? Los rudos marineros como hombres quebrantados y temerosos de Dios. El poderoso y malvado rey de Nínive, humillado y arrepentido. Y toda una ciudad entera también arrepentida. Lo que menos esperas en este libro es lo que sucede. Jonás nos muestra a un Dios soberano que no detiene ni detendrá su misericordia a pesar de nosotros. Como ya dije, el libro está estructurado en 4 capítulos y me atrevo a proponer 2 temas centrales. Uno de ellos, el corazón de Dios, y el segundo, el corazón del hombre. Este drama nos deja ver que el deseo de Dios no son nuestros sacrificios, sino que tengamos un corazón o que mostremos un corazón como el de Él, compasivo, porque un corazón compasivo también es misional. Al sumergirnos en el libro, veremos también que la maldad de un hombre religioso o de un siervo de Dios no es tan diferente que la maldad de un grupo de marineros inmorales o que la maldad de un despiadado asesino. Sin embargo, en ambos casos, Dios tiene siempre mucha misericordia cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Esta hermosa y profunda historia tiene un desenlace sorprendente, tiene un final inesperado que precisamente busca dejarnos en un aparente vacío para hablarnos directamente a nosotros, guiándonos a una reflexión introspectiva mediante el espejo de Jonás. Es muy interesante que la rebeldía y el egoísmo de Jonás, expresado en sus acciones, son síntomas de algo más profundo y que es revelado en este libro. Y para comenzar a resumir para resumir el contenido de este libro, dividido en 4 capítulos, comenzamos en el capítulo 1, donde Jonás se rehúsa a obedecer la palabra de Dios. Aquí observamos que Jonás se rehúsa a obedecer la palabra de Dios. La historia comienza con el llamado de Dios al profeta Jonás para ir a predicar a Nínive contra su maldad, pues era tanta que subía con hedor a la presencia de Dios. En el versículo 2 dice ahí: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive, la actual ciudad de Mosul en Irak, fue la capital de Asiria, un gran y terrible imperio de la antigüedad. Además, enemigo acérrimo de Israel. ¿Y por qué habría de ir un piadoso hombre de Dios a la cueva misma del enemigo? Seguramente se preguntaba Jonás.
Y cuando Jonás recibe esta instrucción, Jonás se va, pero se va en dirección contraria, se va a Tarsis, dice el versículo 3. Y dice que se va para huir del Señor. O sea que no solo no quiso ir, sino que huyó en dirección opuesta y al lugar más lejano que pudiera, Tarsis, por allá en el sur, en el suroeste de Europa. Algunos dicen en el sur de España. Yo me quería ir a China hace unos meses, pero Dios nos detuvo con el coronavirus. En fin, ¿quién puede huir del Señor? O más bien, ¿por qué alguien quiere huir del Señor? Así que en este capítulo 1, el profeta Jonás paga y se sube en el primer barco que encuentra, a bordo de unos marineros paganos. Y para su sorpresa, en el versículo 4, nos relata Jonás que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta, dice, que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados en el mar Mediterráneo, luchaban por salvarse. En cambio, Jonás cínicamente dormía profundamente. Y al verlo, el capitán del barco le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros se dan cuenta que algo está pasando, que hay algo más allá que está incidiendo en los acontecimientos. Así que echan suertes para encontrar que Jonás es el culpable o que Jonás tiene que ver con lo que está sucediendo. Así que lo interrogan. Pero Jonás, sin perder su compostura religiosa, les contestan ante las interrogaciones: sí, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. En un sentido, Jonás les está diciendo: soy muy fiel, pero pienso que puedo esconderme de él e ignorar su voluntad. Así que el mar embravecía hasta que Jonás, aparentemente valiente, o más bien diríamos obstinado, resuelve ser arrojado al mar entre el temor de estos marineros, evadiendo así su responsabilidad como un siervo de Dios, como un creyente. Y los marineros claman al Señor, lo lanzan al agua, y dice el verso 15 que la furia del mar se aplacó. Y al ver esto, los marineros temen y adoran al Dios vivo. Estos marineros se enternecen y reconocen al Señor mediante este testimonio del poder de Dios. Y mientras tanto, Dios soberano y misericordioso también disponía ya un gran pez para salvar a Jonás. Así que vemos en este capítulo 1 cómo Jonás se rehúsa a obedecer la palabra de Dios. No le importa ser arrojado al mar. No le importa poner en manos de otros sus vidas. Pero Jonás en el capítulo 2 responde a la misericordia de Dios. En este capítulo 2 tenemos el icónico cuadro de la ballena tragando a Jonás. Y en este segundo acto vemos que Jonás, como ya dije, responde al poder y la misericordia de Dios. Jonás no puede escapar de Dios, quien con humor envía a este gran pez para tragarse a Jonás y sepultarlo en las profundidades del mar durante 3 días. En otras palabras,
Sucede un milagro, por así decirlo, de resurrección. Y Jonás en su lecho de muerte, en este capítulo 2, eleva su poética oración en gratitud a Dios, jurando y perjurando que ahora sí será obediente, que cambiará, que ya no será el mismo Jonás de antes. Y dice ahí en el versículo 9, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor, reconoce Jonás. Y la pregunta que nos hacemos en este capítulo 2 es si verdaderamente Jonás estaba arrepentido. Nos entra la duda si Jonás estaba realmente consciente de sus faltas o de su problema. Y a la par vemos a Dios pacientemente dando una orden al pez para que lo vomite en tierra firme. Y tengamos a un Jonás vivito y coleando, con todo y las notas de su sermón que proclamaría en Nínive, bueno, de su corto mensaje que proclamaría en Nínive. Entonces hemos visto que el capítulo 1 nos muestra a Jonás rehusándose a obedecer la palabra de Dios. En el capítulo 2 vemos un cambio, vemos a Jonás respondiendo a la misericordia de Dios, con algunas dudas aún, pero que se van despejando a lo largo del libro. Y de ahí vamos al capítulo 3, donde Jonás obedece y cumple su propósito de predicar a Nínive, o la encomienda, mejor dicho, que Dios le hizo de predicar en Nínive. Así que el capítulo 3 comienza con Dios hablando por segunda vez a Jonás, diciendo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. De manera que en este capítulo, como ya dije, vemos que Jonás por fin obedece y cumple el encargo de Dios de predicar en Nínive. Pero hay algunas dudas en este capítulo y en este libro. ¿Será que Jonás obedece a regañadientes? ¿O será que es suficiente obedecer por obedecer? También nos preguntamos, ¿cuáles son los motivos de Jonás para obedecer a Dios? ¿Fueron sus promesas? ¿Fue el cumplimiento de sus votos? ¿O fue un corazón verdaderamente transformado? Por ahora no lo sabemos, aunque la respuesta de los ninivitas tiene algo que mostrarnos. En fin, la ciudad en este capítulo 13 dice, como también en el capítulo 1 lo vimos, la ciudad era grande y el mensaje de Jonás corto. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Así proclamaba Jonás su mensaje por toda la ciudad, durante 3 días por lo menos. Y más bien diríamos, en lugar de destruida, más bien transformada sería, porque independientemente de que el mensaje lo diera de buena gana o no, los ninivitas le creyeron a Dios, según el versículo 5, que además nos explica que le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y además nos dice que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, es decir, se humilló, e hizo duelo y se cubrió de ceniza. Es más, hasta las vacas, o no sé si deba decir, hasta los bueyes se arrepintieron de su violencia intrafamiliar y le entraron al ayuno haciendo duelo.
El decreto que el rey y su corte hicieron decía: hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Dice: quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Versículos 7 y 9. De 7 al 9, perdón. Impresionante estos versículos. Impresionante el temor y la convicción de un pueblo pagano para temer y creer al Dios vivo y verdadero. Y este capítulo 3 concluye con el perdón de Dios, descrito en el versículo 10. Porque al ver Dios lo que hicieron, dice, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Entonces, los malvados ninivitas no tuvieron que ser arrojados al mar por unos marineros, ni ser tragados por un gran pez para quebrantar su corazón, sino solo escucharon humildemente la advertencia de Dios en su palabra. Se arrepintieron y creyeron. Así haya misericordia el pecador arrepentido. Así haya misericordia el que teme al Señor. Y este libro, este hermoso libro, concluye en el capítulo 4, donde la historia hasta aquí pues no ha terminado y aún hay drama por relatarse. Este capítulo 4 nos enseña el corazón de Jonás contrastado con el corazón de Dios. Porque, ¿qué fue de Jonás? Nos deberíamos preguntar. Porque si no, ¿para qué tanto problema? ¿O para qué tanto Jonás a lo largo del libro? Lo digo porque el capítulo final, este capítulo 4, revela los propósitos del libro. Si en este capítulo y terminara el libro en el capítulo 3, pues Jonás sería el héroe. Y no es que no lo sea o no queramos que lo sea, pero nosotros tampoco somos los héroes en la historia de redención. Por el contrario, Jonás aquí nos está representando a nosotros y está exponiendo su corazón para que nosotros veamos el nuestro. Por ello el capítulo 4 nos enseña cómo es contrastado el corazón de Jonás con el de Dios, lo cual es un propósito que no solo lo atribuimos al capítulo 4, sino con facilidad al libro entero. El corazón de Jonás queda expuesto. Él estaba enfurecido, dice versículo 1. Dice la palabra, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. O sea, ¿cómo? Nos deja dudas. ¿Por qué está tan enojado? Pues él ya había jurado, ¿no? Además obedeció, ¿no? Y fue a predicar, y la ciudad se humilló y se arrepintió. Y no era una ciudad pequeña, era una ciudad con más de 120,000 personas. Personas confundidas. Y no solo las personas se salvaron, sino hasta los animales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el reproche? Jonás está aplicando la de estoy enojado con Dios. Y oró de esta manera. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, dice Jonás. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Es una locura. ¿Cómo el carácter compasivo de Dios resulta una ofensa
para un religioso que se supone que teme y adora a ese Dios. Tan difícil es perdonar. Sí, dice Jonás. Dice, antes muerto que sencillo. Para Dios no hay justificación en este enojo, pues la compasión es compasión porque no hace exclusión alguna, sino que incluye a nuestros peores enemigos. Y digo enemigos. Pero Jonás ignora al Señor y se va al este, se aleja por allá al este de la ciudad, por si acaso el arrepentimiento de estos malvados era falso, ¿no? Seguramente lo era, estaba pensando, porque cómo así nomás se arrepienten y ya son perdonados de toda su maldad, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué hay de la justicia? Pero Dios, el Señor, una vez más muestra su misericordia y su paciencia, disponiendo una planta para hacerle entender la realidad a Jonás, para mostrarle lo que realmente estaba pasando, o lo que Dios le quería mostrar, lo que él no estaba viendo de sí mismo. Así que Dios le da la sombra. Jonás se alegra, pues como no había de hacerlo. Y al día siguiente Dios dispone un gusano que mata esa planta que le daba sombra, y le envía un viento abrasador con un solazo que le hería la cabeza y que lo hacía desfallecer. Por lo que nuevamente Jonás se enfurece con los mismos deseos de morir. Y Dios lo vuelve a cuestionar. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?, le pregunta Dios. Y Jonás se despide de esta historia respondiendo, claro que la tengo, me muero de rabia. Y Dios termina la historia queriendo abrir los ojos de Jonás, diciendo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme?, dice Dios. Así termina el libro, con estas últimas palabras de Dios, con una interrogante, sin la respuesta de Jonás. Y no tenemos la respuesta de Jonás porque esa respuesta está reservada para nosotros, los lectores. Tú tienes que responder esa respuesta, esa pregunta. Y evaluar qué tan religioso eres para olvidar que la misericordia de Dios en tu vida es tanta que se desborda. Y no para que la desperdicies con odios y resentimientos, sino para que otros beban de ella diariamente. Jonás nos representa con los defectos de carácter de un religioso, que endureció su corazón y olvidó la misericordia de Dios. Defectos que son evidentes en sus acciones de rebeldía, de obstinación, de egoísmo, desobediencia, indiferencia, orgullo, insolencia y mucho enojo, los cuales son el síntoma de un corazón duro, que no quiere perdonar, que no quiere amar, que no quiere honrar al Dios que dice adorar. Dicho de otro modo, si hay señales en nuestro carácter de rebeldía, obstinación, de egoísmo, desobediencia, de indiferencia, orgullo, de insolencia o de mucho enojo, no somos muy diferentes de Jonás y nuestra religiosidad no sirve para nada. Pero no todo está perdido. En el Señor hay perdón. En Él hay salvación.
Este hermoso libro nos enseña que Dios no quiere de nosotros sacrificios, sino misericordia, humildad y gratitud, para que otros le conozcan y sean salvados. Pues de la misma manera que Cristo ha sido humillado y ha sido entregado en la cruz como un malvado criminal, nosotros en Él hemos recibido misericordia y nuestra maldad ha sido pagada, perdonada y olvidada para siempre. Porque así dice la Escritura, como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estuvo el Hijo del Hombre, Jesucristo, en las entrañas de la tierra. Y así darnos vida eterna con su resurrección de los muertos. Arrepintámonos de nuestra dureza y perdonemos mostrando la misericordia recibida en Cristo, como un verdadero acto de adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra. Disfrutemos juntos esta senda a lo largo del libro de Jonás, que nos da una hermosa anticipación del Evangelio, donde abunda como las aguas del mar la gran misericordia de Dios. A Cristo sea la gloria por siempre. Amén. Y si me permiten, vamos a orar para despedir esta reunión. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu compasión, por tu paciencia, Señor. Porque no tiene nombre lo que tú haces y has hecho por nosotros. Y Señor, perdónanos, perdona la dureza, la obstinación de nuestro corazón para no perdonar, para no amar, incluso para desear el mal de otros. Perdónanos, Señor, y dobléganos. Y haznos ver, Señor, esta falta de perdón ahí en lo más íntimo de nuestro corazón, ahí en lo más íntimo de nuestras relaciones. Que no seamos ciegos, Señor, a nosotros mismos, y que no seamos autocomplacientes en nuestra religiosidad. Que no nos escondamos de ti y que no huyamos constantemente, evadiendo nuestra responsabilidad. Enséñanos, mi Dios, a ser como tú. Bendito seas, Jesús, bendito seas, Padre y Espíritu Santo, por quien tenemos salvación. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí.
alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Pues, hermanos y amigos, quiero antes de despedirme darles brevemente las instrucciones para lo que sigue. Una vez que haya terminado este culto en línea formalmente, pues queremos pedirles que los que puedan reunirse ahí en comunidad, pues que lo hagan, y si no, pues ahí donde se encuentren con sus familias o compañeros de cuarto, etcétera, o ahí a lo mejor están solos, pues que reflexionen acerca de este mensaje que escuchamos y de este libro entero de Jonás. Les pedimos que en ese tiempo que tengan en comunidad puedan discutir y pues compartir juntos acerca de el mensaje, de cómo fue organizado y cómo fue presentado, y que discutan también de lo que aprendieron de él. Que puedan preguntarse a sí mismos si ustedes se dan cuenta que su corazón no es como el de Dios. Y si no es así, pues ¿qué es lo que pueden hacer para que ese corazón sea transformado a la imagen de Cristo? Les pido que dediquen unos 10 a 15 minutos en esta breve discusión y de ahí pasen a estudiar el libro de Jonás en comunidad. Para ello necesitamos que lean cuidadosamente el libro de Jonás y en comunidad respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los lectores originales? ¿Qué palabras o conceptos se repiten en todo el libro? ¿Qué comparaciones o contrastes importantes se hallan en el libro? ¿Hay algunos mandatos? Y si los hay, ¿cuáles son y dónde los encontramos? ¿Cómo describirías el tono del libro? Por ejemplo, ¿es una advertencia, es instructivo, etcétera? ¿Dónde está el clímax del libro y cómo lo sabe? ¿Y cuáles son los temas más importantes en el libro? Y una vez que discutan estos libros, pues también les voy a pedir que se lleven de tarea leer el capítulo 1 de Jonás 5 veces. Y lo hagan preparados para la próxima reunión que tendremos entre semana. Y que lean únicamente la lectura del libro. En fin, pues por mi parte eso sería todo. Les doy muchas gracias por su tiempo y su disposición de seguirnos este domingo. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga.